Hola, muy buenas seguidores de Acadef. Hoy venimos con un nuevo Acadef Original en el que vamos a hablar del sistema 4-2-3-1 y en concreto vamos a hablar de este sistema, de cómo puedes variar el sistema del 4-2-3-1 en función de tus jugadores para sacar el máximo rendimiento a tu plantilla, a tus jugadores. Y es que al final cada jugador va a tener un contexto ideal en base a sus condiciones. No es lo mismo tener un extremo que es muy rápido y que tiene un gran 1 contra 1, que seguramente le prefiramos y le sacamos más contextos si está abierto y se juega continuamente unos contra uno contra el lateral contrario. Así tenemos un extremo más perfil asociativo, de meterse por dentro, de jugar paredes, que no es tan rápido, pero que los espacios reducidos se maneja mucho mejor. Seguramente a este extremo le queremos entre líneas para sacar su máximo rendimiento y más cerca del resto de jugadores, sin tener esa limitación de la línea de banda al lado, para poder sacar su máximo rendimiento. Entonces, en función de los jugadores que tengamos, va a ser interesante variar las piezas y siempre cumpliendo con esa ocupación racional en el terreno del juego, que eso podríamos hablar en otro vídeo y lo haremos, de esa ocupación racional que a veces en función de cómo juguemos puede parecer que es un equipo desequilibrado, pero con el modelo de juego de ese equipo puede ser un equipo totalmente equilibrado. Y hoy vamos a hablar justamente de ese 4-2-3-1, diferentes variaciones, diferentes modificaciones, donde creo que es un sistema muy interesante para casi poder jugar con el sistema que tú quieras en base a 3 o 4 movimientos. Así que vamos a ver cómo, partiendo de un sistema 4-2-3-1, donde sí que defenderíamos en principio 4-2-3-1, cómo luego en ataque, en función de las capacidades y características de nuestros jugadores, vamos a poder variar este sistema. Y es que hay una frase que a mí me gusta mucho, seguro que la habéis escuchado si habéis visto más vídeos de Acadef Original, y es que en función de los quiénes surgirán los cómo. En función de qué jugadores tengo, van a surgir los cómo, las medidas tácticas, los medios tácticos, los movimientos tácticos más adecuados para estos jugadores. Así que, sin más preámbulos, vamos a hablar de las principales modificaciones que podemos meter con ese 4-2-3-1 y a ver si os vale para vuestros equipos, para vuestra plantilla y vuestros jugadores. Una modificación que vamos a poder hacer, seguramente la más simple de todas, sea atacar 4-3-3 en vez de 4-2-3-1. Tengo, por ejemplo, un jugador que en vez de la base es mejor llegando, un jugador que es más ofensivo, suele llamarse box to box, o incluso jugador más interior, que prefiere recibir entre líneas porque tiene una capacidad de asociarse arriba muy determinante y que nos va a venir bien. Y tenemos otro medio centro que él solo se apaña en el eje como para organizar el equipo. Entonces, esa modificación ya haríamos que ataquemos en 4-3-3. Este mismo ataque de 4-3-3 se puede dar de la siguiente forma. Imaginar que tenemos un medio centro que se asocia muy bien cuando ve todo de cara. Por ejemplo, Xabi Alonso o Toni Kroos hacen mucho este tipo de movimiento. El mediocentro se lateraliza, tengo un lateral profundo por lo que quiero que suba y tengo un extremo que es más casi media punta y quiero que reciba por dentro. Seguimos en la estructura del 4-3-3, pero ahora en base a otras características de nuestros jugadores. Hemos visto ahí otra modificación de ese 4-2-3-1. Vamos a seguir viendo diferentes opciones. Aparte del 4-3-3, podemos también atacar con una línea de 3. Esto puede ser muy recurrente si nos defienden 4-4-2 y queremos atacar con 3 para atacar a esos dos delanteros. Una podría ser, tengo un lateral que es un perfil lateral central. Me acuerdo de aquel Chelsea con Ivanovic que da un poco ese perfil, por ejemplo, o cuando juega Koundé en el Sevilla. Hacemos una línea de 3 con el lateral de ese lado, el lateral contrario sube porque tenemos un lateral profundo, el extremo izquierdo, imaginar que es un perfil más delantero como puede ser Cristiano Ronaldo si juega allí en la izquierda, ¿vale? Y esta sería la disposición. Al final estamos jugando un 3-5-2 a partir de ese 4-2-3-1. Podríamos tener esta misma disposición de la siguiente forma: un medio se mete entre centrales, los dos laterales suben, un extremo se mete como punta y el otro extremo se pone como interior o como media punta, y seguíamos teniendo ese 3-5-2 en función de los jugadores que tengáis. Incluso en vez del medio centro caer entre centrales, medio centro baja, y en vez de como antes lateralizar en línea de 4, lo que hace es bajar y ponerse la línea de 3 en uno de los costados para que utilicemos esa salida de balón de ese medio centro. Seguimos teniendo ese 3-5-2 por los jugadores que nosotros queremos tener. También podría ser opción que, por ejemplo, el media punta puede ser un jugador que puede jugar de punta, le meteríamos junto al punta
en esa posición y son en este caso los dos extremos los que entran, el 10 y el 8 entran, los laterales suben y tenemos de nuevo ese 3-5-2. Bueno, al final hay multitud de variantes para conseguir ese 3-5-2 que os recomiendo que le deis una vuelta en función de los jugadores que tengáis y también lo que hemos hablado antes en función de cómo nos presiona el equipo rival. Seguramente si nos defiendan con dos puntas pues sea una manera interesante de generar ese 3 contra 2 en esa superioridad inicial en ese primer tramo de juego. Más situaciones que se pueden dar, si por ejemplo queremos un 3-4-3 o un 3-6-1 en función de la altura de los de fuera, pues de nuevo podríamos hablar de que este jugador de la línea de 3 puede ser un lateral, los dos mediocentros, el otro lateral que sube, el extremo que se ha metido dentro, el mediapunta y el extremo que se queda abierto, ¿vale? Ahí tendríamos esa opción y de nuevo podríamos empezar a ver diferentes opciones. Por ejemplo, tengo un mediocentro que prefiere verlo todo de cara y un lateral que tiene buen juego interior, le puedo meter aquí. Al final, lo mismo, en función de los quienes surgirán los cómo. Así que ahí, darle una vuelta para también poder aprovechar este sistema, este 3-4-3. Igualmente, si quiero un 3-4-3 en vez de cuadrado, un 3-4-3 en rombo, la situación sería la siguiente. Imaginaros que mediocentro se pone en salida de 3, sube los laterales, los extremos se meten por dentro y con ese media punta del 4-2-3-1 hacemos ese 3-4-3 con un rombo por dentro. Bueno, otra situación que vamos a poder tener con este sistema, y es que es un sistema que con 2 o 3 modificaciones vamos a poder cambiar mucho el sistema, y es que el sistema no es algo estático, sino que yo creo que es más interesante hablar de estructuras, ¿no? ¿Qué estructura tiene mi equipo en inicio de juego cuando el rival me presiona alto? ¿Qué estructura tiene mi equipo cuando el contrario ya está en un bloque más medio y se ha replegado un poco más? Podemos cambiar esa estructura ofensiva. Entonces, bueno, yo hablaría más de estructuras en función de la fase y del momento de juego que de estructuras en general. No por jugar 4-2-3-1 hay que jugar 4-2-3-1 en todas las fases. Puede ser el sistema base, el sistema de partida que nosotros planteemos a los jugadores sobre la pizarra, sobre esa alineación inicial, pero luego podemos hacer las modificaciones necesarias y las modificaciones que nosotros queremos. Por ejemplo, podemos también, a partir de ese 4-2-3-1, vamos a recuperarlo en la imagen. A partir de ese 4-2-3-1 podemos también atacar con un 4-4-2 en rombo, como puede ser, por ejemplo, que un extremo se meta de delantero, el otro extremo se meta de interior y uno de los medios suba un escalón y se meta de interior. Pues atacaríamos con un 4-4-2 en rombo, incluso con un 4-2-2-2, un extremo se mete y el mediapunta se mete en ese espacio. Bueno, al final podemos tener multitud de sistemas y yo creo que la clave es que vosotros analicéis en vuestro equipo dónde va a rendir más cada jugador que juegue cada fin de semana o en función de la plantilla que habéis compuesto, que esto lo tenéis que tener muy claro cuando hagáis una plantilla o cuando estéis confeccionando la plantilla o ya la tengáis hecha, que muchas veces en fútbol base sobre todo no se puede elegir qué jugadores forman esa plantilla, y ya reflexione, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que cada jugador saque su máximo partido y que surjan de mejor forma las interacciones de forma natural entre estos jugadores? Si a este jugador le gusta hacer esto y prefiere esta situación, y a este jugador yo creo que también le voy a sacar más rendimiento en esta otra situación. Seguramente no vamos a poder sacar el máximo partido de todos, es decir, a lo mejor tengo muchos jugadores que prefieren la misma ubicación, con lo cual va a ser imposible meter a todos en esa posición. Pues bueno, si estamos en rendimiento seguramente será interesante ver quién es el que nos va a dar más rendimiento de todos y que él sea el que esté en su rol favorito, por así decirlo, y los otros, pues bueno, tengan un rol complementario donde, aunque no den su máximo rendimiento, puedan ser capaces de hacerlo, y lo ideal sería que compusiéramos una plantilla con los roles bastante equilibrados y que cada uno pueda hacer un poco de cada cosa, ¿no? Bueno, este ha sido el vídeo de hoy de Nakadef Original. Si os ha gustado, ponedlo en los comentarios. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia, creo que podemos hacer un debate interesante sobre este tema de los sistemas de juego y las diferentes estructuras en función de la fase y del momento de juego. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención y os veo en el próximo Nakadef Original.